con la misma arma que había matado a su esposa y a su hija, fue prender en fuego sus cuerpos, quizás aspirando a que no lo culparan por los asesinatos. Bienvenido a Leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿qué harías tú si presencias una situación de maltrato hacia la mujer? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. De entre los cientos de crímenes que diariamente se cometen a lo largo y ancho del mundo, independiente de su magnitud o los elementos que los inspiran, hay siempre en concreto uno de ellos que no se puede dejar pasar con la sencilla indiferencia que caracteriza a nuestra sociedad. El asesinato de un padre a un hijo es uno de los crímenes más espantosos y que más impacto generan. El día de hoy, Leyendas, exploraremos uno de estos casos terribles de cómo un padre asesina a su pequeña e inocente hija. Para ello abordaremos el caso Judith Barsi. Así que sin más dilaciones comencemos. Recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana en Los Ángeles cuando el departamento de bomberos de la ciudad recibió el reporte de un incendio. Una mujer, mientras regaba sus plantas en el patio, escuchó una explosión cerca de su casa proveniente al parecer de los Barsi, donde vivía la pequeña y ya famosa actriz a pesar de su corta edad, Judith Barsi. Inmediatamente el departamento de bomberos se dirigió rápidamente al lugar donde había sido reportado el incendio. Una vez llegaron, se encontraron con un panorama alentador. Las llamas no eran suficientemente fuertes y en cuestión de minutos podrían contenerlas con facilidad. La preocupación que empezó a surgir entre los bomberos es que a pesar de que el fuego no era suficientemente fuerte, ninguna de las personas que debían encontrarse dentro habían salido, así que su respuesta fue inmediata y acabaron rápidamente con el fuego que se propagaba por toda la casa. Finalizada la labor de controlar el fuego, empezó la labor de rescate. Con la mayor premura del caso, entraron los rescatistas a la casa. Sin embargo, uno de ellos esperaba la situación con la que habrían de encontrarse. Las 3 personas que habitaban la casa fueron halladas sin vida. La policía y los forenses hicieron presencia también en la escena. Un simple vistazo bastó para concluir que la causa de muerte de los 3 cuerpos no había sido causada por el incendio. A pesar de que los cuerpos presentaban quemaduras de alto grado, tenían señales de violencia que el fuego no podía haber causado. En los 3 casos, los cráneos habían sido explotados por el impacto de una bala. Los Barsi habían asesinado despiadadamente. Inmediatamente la policía perfiló a un posible sospechoso. En días previos, la agente de Judith había estado tratando de comunicarse con su madre para ver cómo iba todo y hablar de las próximas actuaciones de su hija. Para su sorpresa, la persona que en todas las ocasiones contestó el teléfono fue el padre de Judith, que le mencionó que su esposa e hija se habían mudado a San Diego y que él solo se encontraba en la casa recogiendo algunas cosas necesarias que habían olvidado. El principal sospechoso era Joseph Barsi, uno de los 3 cuerpos que habían sido encontrados tras el incendio. Afortunadamente a la policía no le llevó mucho tiempo probar la veracidad de sus sospechas. Los estudios forenses arrojaron que quien había activado el arma que le quitó la vida a Judith, Ana, y posteriormente a él mismo, había sido el padre de la familia, Joseph Barsi.
Joseph Barsi nació el 26 de noviembre de 1932 en Hungría, en una zona industrial y muy humilde. El pequeño nunca conoció a su padre. Al parecer, estaba casado con otra mujer. Joseph fue un hijo ilegítimo y este hecho lo marcó durante toda su infancia. Su carácter era reprimido y le costaba comunicarse, razón por la cual en la escuela tanto alumnos como maestros sentían la plena libertad de acosarlo y hacerlo sentir mal. También fue víctima de violencia. Durante estos primeros años de infancia, Joseph empezó a desarrollar un extraño sentimiento de rechazo contra su madre, pues la culpaba de no haber conocido a su padre y la culpaba también de haber hecho que el hombre no pudiera estar junto a él durante su crianza. Cuando creció, este trauma pasó de su figura materna a la figura de la mujer en general, pues el hombre las despreciaba y decía sentir aberración hacia ellas. El hombre decía que todas las mujeres eran unas cualquieras. Debido a la ocupación soviética de Hungría, Joseph abandonó su país natal. En un principio se ubicó en Francia, donde conoció a su primera esposa llamada Clara. Con ella tuvo 2 hijos, un niño al que llamaron Varna y una niña que llamaron Agi. En un principio la relación se desarrolló con relativa normalidad. Eran una familia común que había huido de las violencias tanto domésticas como políticas que asolaban el territorio en el que habían nacido. Sin los traumas que había desarrollado Joseph, no lo iban a dejar tranquilo tan fácilmente. El hombre desarrolló problemas con el alcohol y en medio de su estado de alicoramiento, sus problemas se hacían más vividos y descargaba toda su ira contenida en lo primero que encontraba, y desafortunadamente eran su esposa e hijos. El hombre abusaba físicamente de Clara, a quien golpeaba en reiteradas ocasiones hasta que lograba calmarse. Desgraciadamente, los abusos no solo tuvieron como blanco a su esposa. Una vez la familia entera se mudó a los Estados Unidos en 1964, Joseph no tuvo suficiente con el daño que ejercía sobre su esposa y arremetía también contra su hija. Después de varios años de violencia doméstica y cansada de la situación y los abusos, Clara decidió escapar con sus 2 hijos a otra ciudad. Joseph mostró muestras de arrepentimiento y trató de arreglar las cosas, pero Clara mostró temperamento y decidió divorciarse de él. Con el sentimiento de desamparo que experimentó después de la separación, Joseph decidió mudarse él solo a California. Allí conoció a quien sería su segunda esposa, María Virovax, que como Joseph era una inmigrante húngara que escapó debido a la ocupación del país por las tropas soviéticas. Joseph trabajaba como plomero y María como camarera en un hotel. Rápidamente sintieron química y decidieron casarse y luego tendrían una hija. Judith nació el 6 de junio de 1978 en Los Ángeles, California. Judith no había aprendido aún a caminar y su madre, frustrada por no haber logrado cumplir su sueño de ser actriz, empezó a instruirla en las artes escénicas. Desde muy niña su madre la preparó para el mundo de la actuación y la quiso convertir en una estrella del cine. Los esfuerzos de su madre dieron fruto cuando un día ella y su hija se encontraban en una pista de patinaje y por casualidad un agente de televisión la vio. La niña empezó rápidamente a actuar. Primero apareció en campañas publicitarias, luego escaló a comerciales y ya en su última etapa participó en películas haciendo voces o actuando como tal. Muy lejos de llevar una vida de sueño, Judith fue víctima de varios trastornos, pues debido a la presión que su madre ejercía sobre ella para que rindiera al máximo en su carrera como actriz, desarrolló problemas de sobrepeso y debido al estrés también tuvo problemas de crecimiento. Sin embargo, su madre, cuya principal preocupación era la carrera de su hija, no fue nunca la principal responsable de los problemas de su hija. Al ver el meteórico ascenso de su hija en la industria del cine y sintiéndose constantemente como un inútil porque su hija aportaba más que él económicamente en la casa,
Joseph, que para ese momento seguía teniendo problemas con el alcohol, empezó a golpear a su esposa y a la pequeña Judith. En varias ocasiones María trató de denunciarlos ante las autoridades, pero la excusa de estos es que nunca encontraban señales de violencia física. El hombre incluso llegó a estar preso durante un corto periodo de tiempo en el que lo encontraron conduciendo ebrio. Para Judith, esta época fue una pequeña tregua que les dio la vida y les permitió olvidar por un momento los constantes momentos de abuso que tenían que pasar junto a este abominable hombre. Fue tal el ascenso en la carrera de Judith que fue contratada para protagonizar su primera película titulada Tiburón: La venganza. La película sería rodada en las Bahamas. Era tal la frustración que Joseph sentía que, encandilado por su odio, le dijo que no la acompañaría a la grabación, y mientras María y Judith empacaban maletas para partir hacia su destino, Joseph entró a la habitación y, con la paranoia en su punto máximo, les dijo que las mataría si pensaban en escapar. Durante las grabaciones de la película, María comentó que temía por su vida y la de su hija. Varias personas la escucharon, pero nunca la tomaron en serio. Antes de regresar del viaje, ya tenía comprados los tiquetes para escapar a la casa de una de sus primas, pero pocas horas antes del vuelo, Joseph la llamó y reiteró las amenazas. Presa del pánico, María decidió volver al lugar donde diariamente ella y su hija sufrían abusos. Judith ahora encontraba en sus actuaciones una feliz salida para no estar en la casa aguantando los abusos de su padre. Incluso para ella, su tratamiento para el crecimiento se volvió un lugar al cual escapar, pues su madre alquiló un apartamento cerca del hospital y ahí se abrigaban de las arremetidas violentas de Joseph. No obstante, la paranoia del hombre no hacía otra cosa que aumentar, y cada vez que se encontraban en casa, su trato era más agresivo. La situación se empezó a volver más grave cuando en una grabación la niña no pudo contener las lágrimas y todos se enteraron de lo que tanto madre como hija estaban atravesando. Varias personas les aconsejaron poner denuncias para detener los actos del violento hombre y hacer que terminara tras las rejas, pero María tenía otro plan. Haría que fuera su propio marido el que la dejara. Sin embargo, y gracias al consejo Aggie, hija del primer matrimonio de Joseph, María hizo las respectivas denuncias ante la policía y empezó el proceso de divorcio. Incluso tenía todo planeado para escaparse con su hija al hotel en el que se hospedaban, para cuando le realizaban el tratamiento para el crecimiento de Judith. Aún así, la policía nunca decidió ponerle medidas cautelares a Joseph o anticiparse a lo que estaba por venir. El 25 de julio de 1988 fue la última vez que Judith salió a la calle. Joseph ese día se encontraba en su casa y su paranoia lo dominaba por completo. Intuía que en cualquier momento su hija y su esposa lo abandonarían como había hecho su anterior familia. Estaba dominado completamente por la ira y no pensaba en otra cosa que no fuera en eso. Cuando Judith entró a la casa, sus padres estaban discutiendo. Su padre golpeaba a su madre y en cuanto la vio entrar, dirigió toda su rabia contra ella y la golpeó repetidamente. Durante todo el día, madre e hija estuvieron encerradas intentando evitar el trato con Joseph. Después de la traumática jornada, decidieron irse temprano a la cama. A medianoche, Joseph se levantó de su cama. No había dormido en toda la noche. Llevaba rumiando desde hacía varias horas la idea en su cabeza, pero no decidía llevarla a cabo. Finalmente decidió tomar su arma en sus manos y silenciosamente, sin que nadie en la casa escuchara, fue avanzando calladamente hasta el cuarto de su hija.
abrió la puerta y ahí estaba ella durmiendo tranquilamente. Se veía como su pecho se inflaba al respirar y su inocente rostro se iluminaba al olvidar durante el sueño todas las pesadillas que durante el día él le causaba. Se acercó lo suficiente hasta estar al lado de la cama, la miró con ojos de rabia, le puso el revólver en la frente y lo accionó. Un ruido sordo recorrió toda la casa. María escuchó el balazo y fue por un momento como estar en una pesadilla. Sus miedos se hicieron reales y al llegar a la puerta, ahí estaba el hombre, aunque a estas alturas era ya más un demonio que un hombre, y la miraba con desprecio, pero a la vez con una calma tétrica. A pesar de lo que acababa de hacer, lo último que María vio fue el cuerpo sin vida de su hija, rodeada de un charco de sangre, y la mano del hombre que en su momento había amado, pero que en ese momento despreciaba con todo su ser. Mientras levantaba la mano que sostenía el arma, apuntó a María y también a ella la asesinó. Tranquilamente durante 2 días el hombre estuvo ahí acompañado de los cuerpos que él mismo había asesinado. Nadie sabe si fue por culpa o porque se negaba a pasar la vida entera tras las rejas, pero Joseph era plenamente consciente que lo que había hecho no tenía perdón. Lo último que hizo antes de quitarse la vida con la misma arma que había matado a su esposa y a su hija fue prender en fuego sus cuerpos, quizás aspirando a que no lo culparan por los asesinatos. Luego de iniciar el incendio, Joseph se pegó un tiro en la cabeza y murió en el acto. Hasta aquí va el video de hoy, leyendas. Espero que el caso te haya conmovido tanto como a mí. Es realmente impresionante ver cómo un padre, en vez de alegrarse por los logros de su hija, acumula tanto resentimiento y tanta rabia que llega a quitarle la vida a su propia hija. Cuéntame en la caja de comentarios cómo te pareció el video de hoy y como siempre, mi querida leyenda, que las dudas te acompañe y no olvides seguirme en todas mis redes sociales, que subiré contenido muy interesante.